Hermanos, muy buenas noches. Tenga cada uno de ustedes. Es una bendición que podamos reunirnos nuevamente en este lugar. Amén. Antes de comenzar, hermanos, quisiera que me acompañara a hacer una pequeña oración y pedirle al Señor que sea Él quien hable en nuestras vidas y que mi persona sea solo un simple instrumento para lo que el Señor tenga que hablar a nuestras vidas y también a mi persona. Señor, en esta noche, Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de habernos reunido en este lugar. Gracias porque nos trajiste con bien. Gracias, Dios, porque podemos decir que la mayoría de nosotros que estamos aquí, nuestras familias están bien, Señor. Somos muy bendecidos por tu grande amor y misericordia, Señor. Y en esta tarde nos hemos reunido, Señor, principalmente, Dios, para alabar tu nombre, bendecir tu nombre, pero también queremos aprender, Señor, de tu palabra, Señor. Queremos entenderla, queremos comprenderla, pero también, Señor, vivir, Señor, conforme a tu palabra, Padre Celestial, porque eso te agrada a ti, Señor. Te suplico, Dios, que en esta noche todos estemos atentos a tu palabra, Señor, no porque seamos o sea yo la persona que va a impartirla, pero tú, Señor, mereces, Dios, toda atención, Padre. Tu palabra, Señor, merece, Padre Celestial, toda atención de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y bendice ya desde luego, Señor, los oídos de mis hermanos que van a poner atención a tu palabra y que vamos a aprender de ella, Señor. Muchas gracias. Amén. Sean bienvenidos todos, hermanos, nuestros hermanos de las redes sociales también que se van a conectar, sea en este momento o luego, sean bienvenidos. Fíjese que ahora en este día, hermanos, muchos de nosotros lo comenzamos dándole gracias al Señor, ¿verdad? Muchos, también muchas otras personas, sé que pues lo hacen de diferente manera, pero hay un 80% de lo que hicimos en este día que sí fue de beneficio, pero no hay nada más beneficioso, hermanos, que leer la palabra del Señor y que bendecir su nombre. Se puede decir que el 20%, si ponemos ahí un número que sea esta reunión que tenemos este día y que acabamos de alabar al Señor y que vamos a leer su palabra, yo pienso que eso es muchísimo mejor que incluso tal vez lo que fuimos a hacer a nuestros trabajos. No que sea malo nuestro trabajo, pero no hay nada mejor, hermanos, que habitar los hermanos juntos en armonía y regocijarnos en la palabra del Señor. El miércoles pasado, hermanos, habíamos estado viendo en el libro de Romanos, en su capítulo 6, tratamos de abarcar del versículo 1 al 14 y estuvimos hablando de que pues ya somos muertos al pecado y yo le puse como tema a esa reunión que tuvimos, que vida nueva en Cristo, ¿no? Que hay una nueva vida en Cristo ya cuando nosotros hemos conocido al Señor. Entonces Pablo, hermanos, estaba hablando de eso a los romanos en ese tiempo y fíjese que me llama mucho la atención por qué es, hermanos, tan importante que Pablo haya escrito estas cosas a los romanos, sabiendo también de que iban a ser de beneficio para nosotros. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene, primeramente, para Dios y por segundamente para Pablo que escribió estas cosas, que la iglesia de Roma en ese tiempo y nosotros ahora tengamos la actitud que él les está exponiendo? O sea, ¿qué tan importante es en nosotros, hermanos, que estemos muertos al pecado, que tengamos una nueva vida en Cristo? ¿Y qué tan importante es que este otro tema que él tomó, que le puso siervos de justicia, y yo me tomé el atrevimiento de ponerles esclavos de Jesús, nosotros? Entonces, ¿qué tan importante es y trascendental para nuestra vida de cada uno, hermano, del creyente, no, la vida del creyente en general? Por eso es que dicen que la carta a los romanos es la columna vertebral del cristianismo, algo así parece que le dicen, o de lo que es pues la fe que nosotros guardamos. Fíjese que en el versículo 15 Pablo vuelve a retomar un poco el tema que había estado tratando antes y dice, ¿qué pues? Estamos leyendo Reina Valera 1960, pero también usted puede usar alguna otra traducción que va a ser más clara, incluso tal vez que la Reina Valera, y va a ser de bendición. Pero
porque todos manejamos esa, pues leemos esa. Dice, ¿qué pues? Si ve un signo de pregunta que siempre hace él. Pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces él mismo responde y dice, bueno, en ninguna manera. Y para dar un poco de contexto, sabemos que la paga del pecado, tanto en la ley, hermanos, como lo que va a suceder en los tiempos finales, pues es la muerte, ¿no? En la ley, podía ver usted eso, nomás para que tenga el dato, en Levítico 20:10, ahí tiene usted una referencia para que usted vaya y se deleite de lo que sucedía cuando la gente pues fallaba, ¿verdad? No solamente al Señor, sino a sus estatutos, porque era, como es una bendición, hermanos. El otro día el pastor decía que los dones que tiene la iglesia ahora son una bendición para la misma iglesia. Pues fíjese que cuando en la iglesia hay corrupción y en la iglesia hay pecado y todo eso, pues no beneficia a la iglesia, antes al contrario la lleva a un decaimiento mayor. Entonces eso pues sufre las consecuencias también la iglesia o la congregación en la que se están. Entonces, pues por eso también es que tenían que ser castigados los pecados que se llevaban a cabo, sobre todo porque ya estaba escrito, ¿no? El Señor les dijo, guárdense de mí porque me son pueblo escogido y tienen que guardarse en santidad para mí. Entonces eso lo puede ver usted, lo que tenía la paga del pecado y todo eso, y bajo la ley, y Pablo les había, ya eso ya lo hemos visto, yo creo que ya todos lo entendemos. Pero Pablo abre nuevamente y dice, bueno, ¿qué pues? ¿Seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley? Y porque ya ahora ya no hay una consecuencia de muerte para nuestro pecado. Esto es lo que en pocas palabras le quería decir. Y luego dice el 16, no sabéis, dice, una pregunta. Fíjense bien, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Fíjese bien, está ahí conmigo, donde él dice, no sabéis, y mire lo que les dice, que si os sometéis, fíjese bien, nadie los está entregando en esclavitud. Pablo les está diciendo, si os sometéis, queda en una decisión personal nuestra. O sea, no sé si usted lo puede notar ahí, pero ahí es donde el Señor y su justicia, que Él es justo, pues nos dan a nosotros hasta cierto punto. Bueno, al pueblo de Israel se lo dijo, ¿no? Pongo al cielo y a la tierra delante de ustedes y les pongo a elegir entre el bien y el mal. Yo deseo que elijan el bien, pero si eligen el mal van a ser de muerte. Eso está en la palabra y vemos de que dice Pablo, si obedecéis, dice, si os sometéis, o sea, si uno mismo nos entregamos a alguien como esclavos, esta palabra esclavos es doulos, ahorita vamos a ver más de ella, para obedecerle, fíjese bien. Muchas personas se entregan a ciertas situaciones, por ejemplo, nosotros nos entregamos a trabajos y muchos de nosotros no obedecemos lo que se nos requiere en el trabajo. Entonces, se está en el trabajo, pero de una manera como que dice, estoy porque necesito el dinero, pero no porque voy a cumplir a finalidad con lo que dice el trabajo. Pero Pablo dice, si se someten ustedes a obedecer, vienen a ser esclavos de aquel o aquella cosa a quien ustedes obedecen. Y Pablo explica y dice, sea el pecado para muerte, y no solo para muerte carnal, porque acuérdense que por el pecado entró la muerte carnal en nosotros, la muerte humana, sino que se está hablando, hermanos, de una muerte espiritual. Por ende, muertos espiritualmente no tenemos parte para con Dios en vida eterna. O sea, es de esa manera. Satanás, por eso es que va a ser castigado, porque él eligió rebelarse contra Dios, pecó, él fue suicida, porque el mismo Jesús lo dijo, él ha sido suicida porque se mató él mismo, ¿no? No sé si me voy a entender. Y eso venimos a hacer, y lo vamos a ver luego, hijos de injusticia o de pecado, si nosotros seguimos viviendo entregados a esclavitud a eso. Para muerte, dice, o sea, de la obediencia para justicia. Cuando usted y yo, hermanos, nos hacemos esclavos para el Señor Jesucristo, cuando nosotros entendemos que nuestro vivir es o debe de ser el Señor Jesucristo, vivimos en obediencia para la justicia del Señor, para la justicia que Él ya hizo, ahora sí que en la cruz del Calvario, pagando por todo lo que nosotros debimos de pagar. Es la justicia que Él llevó a cabo porque nosotros no podíamos hacerlo, pero venimos a ser justos por eso,
Por ende es que vivimos en esa justicia. Vemos a Pablo que está desarrollando en esta serie de preguntas, de comparaciones acerca de la esclavitud para beneficio de la vida eterna o para la condenación eterna, la destrucción eterna. Entonces vemos también de que en esta etapa que Pablo nos está hablando, hermanos, yo quiero que entendamos que queda mucho o tiene mucho que ver las decisiones que nosotros tomamos, porque ciertamente el Señor nos da de su perdón, nos hace justos por Él. Pero la decisión de guardar nosotros nuestras vidas de santidad para Él ya queda muy propiamente, hermanos. O sea, el Señor tiene el poder, pero no tiene robots que hagan lo que Él dice a cada momento. Él quiere ver de nosotros. Por eso es que cuando venimos a alabar al Señor, por eso es que no hacemos como tal vez hacen en otros lugares, que hacen repeticiones vanas y cosas así, sino que demanda en nosotros una alabanza en ese momento, un momento de alabar al Señor, apartado solamente para eso, una alabanza, ¿cómo se le dice? Espontánea del momento, ¿no? O sea, demanda de nosotros, hermanos, que nazca de nosotros el guardarnos y el estar apartados para el Señor. Acuérdense que los que no conocen a Dios o no conocen a Cristo porque lo rechazan, no porque no quieran, porque lo rechazan totalmente, porque el evangelio ahorita, hermanos, pienso que una gran parte del globo terráqueo ha sido predicado, pero pues simplemente rechazan porque la honesta respuesta de las personas, hermanos, esto es lo que más cuesta. La santificación al Señor, yo creo que es, si no la más difícil que nosotros vemos. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo que nos enseña a vivir bajo nuestros deseos. Por ejemplo, usted cuando recibe su cheque, usted trata de hacer o cubrir a más no poder con el cheque que recibe, de sacarle el mayor provecho posible, y que es bueno, es parte de ser uno pues sensato, no solo va a malgastarlo. Pero sucede que hay muchas personas que quieren tener la vida eterna y quieren ser salvos por el Señor, pero quieren seguir viviendo en los deleites de la carne. ¿Sí ve? O sea, quieren salir más listos, por decir algo así, que el mismo Dios. O sea, como quien dice, yo soy salvo y he recibido la salvación, pero voy a seguir viviendo en mi modo de vida. ¿Por qué? Porque el pecado le da un deleite interminable a la carne. Dijo un varón, el pecado, si tú caes, es más peligroso, muchísimo más peligroso que cualquier cosa que hay. Te va a detener aunque tú no quieras. Y esta palabra de esclavo se refiere a eso, que no hay libertad. O sea, es una esclavitud, hermanos, total, que entra la persona al no reconocer que hemos sido, hermanos, creados para guardarnos para el Señor. Fíjese que en la declaración de fe de Casa Oración, que es pues donde estamos, dice que la santificación es un estado de la gracia al cual entra el creyente al aceptar a Cristo. Su recepción es inmediata y un desarrollo progresivo. Y allí lo vimos, pero para refrescar un poco dice que es la voluntad de Dios. Y eso aparece en Primera de Pedro 1.15, en Primera de Tesalonicenses 4.3, que es una necesidad y un deber del creyente, en Primera de Tesalonicenses 5.23, Primera de Pedro 1.2. Y es un requisito para ver a Dios, porque alguien, hermanos, que no tenga al Señor en su corazón, pues es anatema, no ha negado al mismo Señor. Y eso también está por verse, eso aparece, lo puede ver usted en Hebreos 12:14, en Salmos 24, 3 y 5, en 1 de Pedro 1:15. 1:16, perdón. Entonces, hermanos, la santificación en sí, en realidad, en las personas, sobre todo, pues en nosotros que queremos sacarle mayor provecho a las cosas, en que todavía sentimos hay esa atracción o ese deseo que hay en nuestros corazones, pero la diferencia es que ya no somos esclavos.
Ya el Señor nos ha liberado, Él rompió las cadenas, Él mismo dice que ya el pecado no tiene más empoderamiento en nosotros. Por ende, hermanos, nosotros podemos, agarrados de su mano, guardarnos específicamente para Él. Y para ser así, siervos de la obediencia. El Señor nos ha llamado a ser obedientes, a obedecer su palabra, no solo a escucharla, sino a obedecerla, para así también presentar la justicia del mismo Dios. Como nosotros, hermanos, que recibimos la palabra del Señor, si no lo obedecemos, no podemos representar la justicia que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Cómo vamos a expresarle al mundo lo que Él hizo si nosotros vivimos la misma vida que teníamos antes? Entonces, el enfoque aquí de Pablo es muy adentro, hermanos, para que se santifiquen. Y si usted lo viene viendo desde mucho atrás, es como es el pleito. Es como que fuera lo mismo que le viene diciendo. ¿Y por qué? Porque es tan necesario. El humano necesita, por lo mismo que les acabo de decir, porque somos tan fáciles para caer en los errores y nos cuesta tanto reconocerlos, y a nuestra carne pues le gusta, hermano, siente ese deseo. Bueno, al menos yo siento que tal vez ustedes no, pero al menos a mí no es eso. O sea, es una pelea constante. La situación es de que los que no conocen a Dios lo hacen deliberadamente, hermanos, hasta se regocijan. Pero el que conoce y eventualmente peca, hay un dolor, hay un, híjole, Señor, te fallé, perdóname, ayúdame a hacer las cosas nuevamente bien, y ahí es donde se ve la madurez, ¿no? Si ha llevado usted a otras personas en su pecado, si las ha llevado ahí arrastradas, por decir algo, va y arregla las cosas también, y se humilla, y reconoce su error, y arregla las cosas. Y bueno, el Señor dice, bueno, sí, es cierto, por eso es que nuestro Señor, el mismo Juan lo llamó nuestro mejor abogado, porque Él, ¿verdad?, aboga por nosotros, y es el que intercede ante el Padre. Por eso es que Él es el camino, ¿verdad?, ante el Padre, porque Él nos liberta de todo eso y dice, no, mi sacrificio fue perfecto, como lo dijo anteriormente, una sola vez y para siempre el Señor. En el 17 dice que la gracia, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, fíjese, eso era nuestra vida pasada, la humanidad, ahora sí que lo que cargábamos, no desde nacimiento, nuestra vana manera de vivir pasada, éramos o erais, dice, esclavos del pecado. Ahora habéis obedecido de corazón. Fíjese bien, eso me lleva a de que has obedecido. Se ve nuevamente que es el deseo propio de nosotros. O sea, no es que Pablo dice, cuando llegó el Espíritu Santo a sus corazones, Él los obligó a que ustedes obedezcan la palabra del Señor. No, Él les está diciendo, Él redarguye sus corazones. Él les muestra, ahora sí que muestra lo que es correcto. Y por eso tenemos la palabra, pero el es de nosotros, el obedecer a la palabra, el obedecer a lo que se nos ha dado. Y Pablo les dice, bueno, antes que eras esclavo, antes eran esclavos porque no obedecían. Pero mire, ahora dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando dice aquí a la forma de doctrina, claramente se está hablando, hermanos, a los estatutos que habían sido escritos desde quién sabe cuánto tiempo atrás, que ellos eran conocedores de antemano. Y ahorita lo vamos a ver, porque esto que Pablo está diciendo aquí, adivinen quién también lo dijo. ¿Alguien sabe quién también dijo prácticamente lo mismo? No, lo dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan 8:31, ahorita lo vamos a ver. Dice que él obedecieron a la forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando dice fuisteis entregados, no es que los entregaron así como tal vez lo que entendemos, pero fueron ellos expuestos a la palabra del Señor y les mostraron los estatutos y toda la palabra que ellos habían recibido, y es donde ellos fueron sus ojos abiertos, se quitaron esas escamas y entendieron de corazón, hermanos, qué es lo que habían recibido del Señor, ¿verdad? Que es ahora sí que su gran de amor. Fíjese que aquí, hermanos, en la obediencia que vemos, en el deseo de obedecer a Dios, me recuerdo unas palabras que dijo nuestro hermano que está aquí presente. Tan fácil, ¿no? Acerca de la santificación. Y puso el ejemplo bien fácil. ¿El cepillo de dientes está santificado?
solo para ti. O sea, el apartado solo para Dios. Fuiste apartado para Dios. Y ese tiene que ser nuestro deseo diario, de la obediencia al Señor. Y por ahí decía también otro, que si no nace de nosotros el deseo de guardarnos limpios y puros para el Señor, dice, yo incluso me preguntaría si sí nací de nuevo o si sí hemos nacido de nuevo, porque tiene que ser, hermanos, es algo espontáneo, ya no somos de la naturaleza pecaminosa, entonces, ¿cómo es, no? Claro, es un camino que tenemos que ir avanzando con madurez, pero tenemos que entender, hermanos, que esa vida ha pasado, y ahora en día, como lo decía la otra vez, se ha colado, hermanos, muy fácilmente dentro de las congregaciones. Por eso es que a mí me han tachado, ¿no? Como el que pura calamidad habla y el que pura, bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, ¿no? Ahora que tal vez me toque a mí exponerlo, es diferente, pero es la palabra del Señor, hermanos. No es la calamidad. Bueno, la palabra del Señor dice que vendrán falsos maestros que les harán cosquillas, incluso las palabras de ellos en los oídos. ¿Por qué creen? Porque lo siente bien. El otro día andaba por ahí un video de que hablando de prosperidad y grandes cosas. Hermano, si usted no ha leído bien, tambalea. Porque a quién no se le hace bonito. No, el Señor te ha hecho libre y Él ha dicho que no vas a pasar ninguna enfermedad. Pero es mentira. El Señor dijo, no, tendréis aflicciones, yo estoy con ustedes. Es muy diferente. Pero, y así vemos muchísimas otras más cosas que ahora en día nos están haciendo mucho daño y están interfiriendo mucho en nuestra relación con el Señor. Algo fácil y sencillo, hermanos. La otra vez nos reunimos en la casa hace ya tiempos para ver un juego que salió hoy, el Super Bowl que le llaman. Y vemos las diferencias, por ejemplo, en los que estamos ahí, no todos, pero algunos, del deseo que hay en los corazones. Por ejemplo, al reunirnos en la congregación y tener estas reuniones aquí, a muchos se les hace aburridos, hermano, y se les hace pesado tal vez el estar, y que levante las manos. Ay, hermano, y así supiera. Pero hay cosas de afuera que no tienen ningún beneficio, que nos levantan el ánimo, hermanos. Por ejemplo, póngale usted lo que quiera, lo que a usted le llama la atención. Y podemos durar a veces horas y horas y horas y horas. Yo siempre he dicho, estos teléfonos nos tienen acabados, hermano, totalmente. Ahí fácilmente se le va. Hay muchos que llegan hasta las 2, 3 de la mañana y ahí trasnochándose, hermanos, arruinando su salud y ¿quién más? Y eso le mueve más al cuerpo humano que exclamar una alabanza al Señor. ¿Y qué cree usted que es de mayor beneficio? Más que estar en la comunión con el Señor. No hay nada, hermanos. Pero en el mundo que vivimos, si usted no lo hace, usted es un tonto. Usted es un anticuado. Si yo digo esto, yo para muchos jóvenes, la gran mayoría, pues tal vez dirán que, qué anticuado, usted vivió en otro tiempo, correctamente. Pero la relación con Dios sigue siendo la misma, aunque sean tiempos diferentes. La realidad es que lo que está corrompido es el mundo, hermanos. La relación con Dios sigue siendo la misma. O sea, el Señor, o Abraham oraba, el Señor lo escuchaba. Moisés oraba, se humillaba, el Señor lo escuchaba. Si usted se humilla, ora y se hace a un lado de lo que le corrompe su relación con Dios, el Señor lo va a escuchar. Si ves, es lo mismo. Que ahora el mundo esté corrompido por lo que veamos y por lo que nos llama la atención, es el mundo el que se ha desviado. Por eso es que viene la ira de Dios, que no es mentira. Entonces, la realidad es que es tan importante para el Señor que seamos y nos guardemos en santificación para Él. Por eso es que venimos a ser esclavos del Señor. Fíjese que la palabra esclavos en griego es la palabra doulos, que se traduce como esclavo literalmente, o siervo. Cuando nosotros vimos la palabra siervo, se nos viene de una manera más light de lo que en verdad significa ser siervo. A menudo, dice, su significado original es de un esclavo literal. O sea, la palabra que Pablo dijo aquí, esclavos, es el doulos, y daba la idea de que era un esclavo
literal. ¿Cómo vivían los esclavos que eran vendidos? O sea, hacían lo que tal vez no deseaban hacer, no tenían libertad, o sea, estaban atados literalmente. Este significado, el significado principal es de una persona que es propiedad de otro. Fíjese bien, cuando estábamos antes, en el tiempo pasado, éramos propiedad del pecado, hermano. O sea, por ende llevamos la paga del pecado. Ahora que nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido, pues por eso Pablo les dice, vengan a ser mejores esclavos de Cristo. Y fíjese, lo está poniendo aquí. Está sujeta al amo y no puede irse cuando quiera. O sea, qué cosas, ¿no? Las definiciones que le daba. Lo ata el pecado a uno, hermanos. Te va a detener muchísimo más de lo que quieras quedarte. Por eso es que hay tanta drogadicción. Porque una vez probándola, hermanos, y si cae allí, híjoles, es tan difícil. Claro, el Señor puede, pero también demanda una actitud de nosotros de obediencia. Entonces, el pecado, eso es lo que hace en nuestras vidas. Nos detiene tanto así que a los que hablamos en contra de él y a los que se tratan de guardar de eso, hace que las personas sean molestas para ellos. Por ejemplo, empiezan a poner sobrenombres, ¿no? Ahí va el Santurrón, el hermano Alex Santurrón. Ay, qué bonito apodo, ¿no? Y cosas así, y molesta a la gente. Por eso es que cuando el pastor decía, cuando liberaron a esta mujer, no, pues se enojaron bien feo los que hacían negocio con ella. Entonces, fíjese cómo son las cosas. Sucede, hermanos, pero tiene que ser un deseo que nazca desde nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu lo pone al momento que nos sella, al momento que entra a nosotros es ahí pasa, es inmediato. Él lo pone, el deseo de santificarse, porque ya tú sabes que es malo lo que vas a hacer. Entonces ya tienes ahí claramente por el Espíritu que sabes que está incorrecto. Ahora, otra cosa es que lo contristemos mucho, pero también, o sea, no, como que no, por eso es que Pablo les dice, no, esa manera que llevan de vivir, que recibieron al Señor, fueron perdonados, pero ustedes quieren, personalmente ustedes, seguir en la vieja vida. Y es que era lo que vivían, hermanos, el diario vivir, estaba un poquito, bueno, muchísimo menos corrompido que ahora, pero le llamaba tanto la atención, hermanos. ¿Por qué les digo? Porque se veían cosas atroces y ahora tal vez no las vemos, pero hay cosas que son igual o peor de atroces que nosotros practicamos, que la paga es lo mismo, ¿no? O sea, la paga de ese pecado es la misma, no más que, por ejemplo, es tan fácil entrar en lo que es, por ejemplo, un ejemplo, la vanidad, entrar en los deseos de acaparar más de lo que debemos o tenemos, que es lo que la gran mayoría sufrimos, como dije el domingo cuando venimos para acá, no todos, pero la gran mayoría que buscaban eso, siempre está ese deseo en nosotros, es que se nos ponemos metas y todo eso. La finalidad es que nos hacemos esclavos de cosas materiales, que la paga es pues, una vida alejada del Señor, porque nadie puede servir a dos señores. ¿Sí? O sea, es pero no lo vemos mal, porque incluso cuando la persona está muy bendecida, dice, se aprovechó el tiempo. Pero el que decidió invertir en lo que vale la pena, en santificarse, en guardarse por el Señor, y es un tonto, vino a perder el tiempo que Estados Unidos. Así dicen. Y si veo, o sea, es como, híjoles, y ahora está tan metido eso en las congregaciones, y la finalidad lastimosamente es esto, es la paga del pecado, que es la muerte. Y por eso es que Pablo lo pone así. Ahora mire lo que le dice en el 18, y libertados del pecado, dice, viniste a ser siervos de la justicia. Esta palabra siervo también tiene la idea de lo mismo, ¿verdad? De lo que les di del concepto, de ser un siervo entregado totalmente, un siervo que está entregado a su amo. Viniste a ser siervos de la justicia. Fíjense, hermano, el llamado que tenemos, siervos de la justicia. A un lado ya, hermanos, todo y totalmente, el deseo de querer sobresalir por nosotros mismos. Porque al ser nosotros siervos o esclavos de la justicia, estamos a lo que diga el justo juez. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor. O sea, ya nosotros, un amo es lo mismo. El amo manda a su esclavo.
O al menos eso es lo que Pablo le está queriendo dar a entender. Así debieron o deberían de estar viviendo ellos sus vidas. ¿Cómo deberíamos nosotros estar viviendo nuestras vidas? Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? O sea, pero no solo porque el Señor te lo dice que como eso demanda que yo me deje cosas que tal vez me agradan. Ay, Señor, tal vez el otro año te hago caso. Entonces, híjoles, pero Pablo dice, viniste a ser siervos de la justicia. Y luego le dice en el 19, hablo como humano. Este hablo como humano es, y les dice, por vuestra humana debilidad, como quien dice, les hablo en términos que entiendan, porque si les pongo ejemplos de cosas, pues no la van a captar. Pero hablo como humano en términos por su humana debilidad. Y les pone ejemplo clarísimo. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros, refiriéndose a todo el cuerpo, pero también al espíritu, hermanos, porque acuérdense que en ese tiempo se vivían muchas cosas de espiritualismo y que eran entregados a hacer tanta cosa, brujería y todo eso que el Señor, y Pablo también habló de eso, en contra de eso totalmente. Que así como para iniquidad, dice, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia. Aquí inmundicia también se puede traducir como lascivia. Ahí usted entienda qué es lascivia. Si no sabe qué es, ponga en el diccionario qué es lascivia y ahí le va a dar un ejemplo. Y a la iniquidad dice, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo la verdad, hermanos, creo que ahí es más que suficiente con lo que podamos ahí, y ahí usted póngale 1 Pedro 1:14 al 16 y lo que usted quiera para añadir y ser de bendición, pero ahí no sé yo qué más explicarle. Yo creo que ahí está bastante bien explicado, que claramente le dice, así como para antes en vuestros tiempos pasados presentaste todo su ser, todo lo que teníamos, hermanos. Yo me acuerdo cuando andábamos en esas loqueras de esas cosas terribles, allí se iban dinero, se iba de lo que, o sea, derrochamos a lo feo, así como lo hacías antes. Pablo está poniendo un ejemplo. Les dice, así ahora, preséntense. Miren, la idea aquí es de que cuando andamos en el tiempo pasado, al menos yo, por tener el deseo de llevar a cabo lo que a mí me gustaba, a mí no me importaba poner tiempo, dinero, espacio, poner tal vez lo que fuera que estuviera a mi alcance, porque yo quería cumplir lo que el fondo de mi corazón, la maldad, anhelaba. O sea, Pablo les está diciendo eso, que ya de su corazón nazca totalmente el deseo de santificación para el Señor. Presenten todo su ser, todo lo que tengan disponible a su alcance, para que sea para servir a la justicia. Por eso les decía también en 1 Pedro 1:14 al 16. Y les dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, nuevamente la palabra doulos, ponga en su mente que esclavo es como que usted agarre una moneda y la apriete en su mano y la tenga ahí. O sea, la moneda no se basta que usted abra la mano, ¿no? Porque antes erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, ok. Cuando dice eras libres acerca de la justicia, claramente está dejando saber que no hacían nada en cuanto a la justicia, o sea, no tenían tal vez conocimiento de qué era lo correcto. Pero la cuestión aquí, el problema peleado aquí de Pablo es de que ellos ya saben qué es, o ya tienen, ahora sí que ya han sido justificados por Dios, pero quieren seguir o queremos seguir viviendo en la vida pasada. Ese es el detalle. Cuando eras libres acerca de la justicia, o sea, no tenías conocimiento acerca de qué era lo correcto, qué era lo justo. Pero Pablo también les dice, pero bien, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque eso es lo que sucede cuando les digo, cuando el Espíritu del Señor llega a nosotros, hermanos, nos sentimos avergonzados. No nos sentimos remordidos como tal vez Judas se sintió, sino que el avergonzarse o el humillarnos, hermanos, mueve en nosotros, o debería de mover a nosotros, un estado de arrepentimiento para el Señor. ¿Por qué? Porque aquí también esta palabra avergonzáis tiene para que entendamos de que ya sabes que es incorrecto. O sea, ya tienes el entendimiento
de que no es lo correcto. Es como cuando el niño hace algo y pues no sabía, pero si usted lo regaña y a él ya sabe que eso es incorrecto. Y cuando lo haga, él va a tener en su mente que está haciendo algo incorrecto. Por eso es que Pablo decía, por la ley sé que es pecado o que esto me era pecado. ¿Sí ve? Entonces, ahora dice, ¿qué paga tenía de estos? Porque el fin, fíjense bien, el fin del pecado, hermanos, es muerte. Y no solo la muerte física que entró por el pecado de Adán, sino muerte espiritual totalmente, hermanos. O sea, tanto así de que el que se deleita y está en el pecado, claramente podemos ver que su final está juntamente con el de Satanás. Porque mire, en el libro de Apocalipsis 22:17, perdón, tengo esa 20:15. En el Apocalipsis 20:15, si alguien sabe que, si lo tiene en memoria, ¿qué es lo que dice? Y algo me lo puedo en memoria, dice que, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, ¿cómo sabe usted que usted vive o que usted está inscrito en el libro de la vida? ¿O cómo entendemos eso? Pues bueno, cuando conocemos al Señor, cuando somos expuestos a su palabra, creemos en Él, Él nos salva para vida eterna, o sea, nos da vida eterna. Por ende, solo Él sabe cómo es que Él en sus libros y eso hay cosas que no logramos entender a gran manera, pero ciertamente, hermanos, el que está en Cristo está seguro. Estamos seguros en Cristo. No necesitamos más ningún otro mediador. ¿Qué sucede con los que no están en Cristo? Pues no son hallados en el libro, hermanos, donde los busquen. O sea, ¿cómo los van a hallar? Simple y sencillamente están como Jesús les dijo, que ahorita lo vamos a ver, con vuestro padre el diablo, y hacen los designios de él mismo, que es la vida de pecado. Entonces, su fin es de muerte. Por eso Pablo les dice, el servir a la iniquidad, el servir a la injusticia y a todas estas inmundicias que son lascivia y bueno, que tantas cosas, hay herejías y todo eso, su final es la muerte, hermanos. Ese es el fin de todas ellas. Y no solo para nosotros personalmente, hermanos. O sea, la persona que se hunde a eso, se lleva, hermanos, por ahí toda la familia. Por ahí muchas otras personas que van atados a lo mismo, porque es algo terrible. Así como llegó la salvación para aquel carcelero, cuando Pablo y Silas cantaban encarcelados, hermanos, que llegó la bendición para la familia, no porque automáticamente la familia vaya a ser salva, pero sí porque iba a haber alguien que iba a predicar al Señor. O sea, iba a estar la palabra, y así como es de bendición, porque si usted tiene familiares que son incrédulos, que no creen en Dios, usted es una Biblia abierta para ellos, usted les predica, usted les habla, usted es la bendición llegó la salvación. O sea, llegó la salvación a la familia, no que van a ser salvos, pero usted puede exponer de la palabra del Señor. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos totalmente perdidos? Si usted me pregunta a mí, cuando yo estaba totalmente apartado y perdido del Señor, llevaba no solo mi vida, mi esposa, mis hijos, o sea, todo, hermanos, todo es un caos total. El fin de ello es la muerte. Y muchos dicen, hermano, no sea tan exagerado. Esto es de vida o muerte, hermanos. No es juego, o sea, no es algo con lo que pudiéramos decir, ay, vamos a acomodarlo un poquito. No, hermanos, la palabra del Señor es explícita. Ahora en el 22, Pablo les dice totalmente, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, no que no pequemos, pero hemos sido liberados de su paga, hemos sido liberados de lo que nos conllevaba una vida apartada del Señor, una vida eterna, hermanos, apartada del Señor, no solo en el lago de fuego, sino también apartada del Señor. O sea, fíjese, una vida perdida, el Señor nos liberó de eso. Y ahora somos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto, fíjese bien, cuando somos siervos de Dios, está en nosotros el deseo de santificación. Y no solo el deseo, sino que se lleva. Por eso es que la misma casa de oración en la declaración de fe dice un estado de santificación por gracia progresivo. O sea, va en aumento. Tenéis por fruto la santificación. Entonces, ¿cómo se sabe cuando la persona pues no es salva, hermanos?
no hay el deseo mínimo de santificarse para Dios. Y si hubo, tal vez por nuestras acciones o porque seguimos deleitándonos en lo que es malo, totalmente contristamos al Espíritu Santo. ¿Quién sabe, hermano? Yo dudaría, yo personalmente no quiero atreverme a decir esto, pero yo dudaría mucho de la salvación en ese momento. O sea, híjoles, ¿cómo, no? Porque no puede correr dos diferentes aguas de un mismo manantial. O sea, ¿sí ve? O sea, por eso es que decía también este varón, ay, se me ha escapado, pero él mismo decía, muéstrame tu fe con tus obras, yo así te mostraré mi fe, como Santiago, correcto, gracias, hermano. Entonces, vemos, ¿no? Dice, como fruto la santificación. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermanos? Si no es amor, gozo, paz. Mencióneme uno de los que dice allí, en Gálatas 3:20, parece que está por ahí. Mencióneme uno allí de esos, de todos los que dice que no sea para santificarnos a Dios. O sea, ¿qué tan importante es la santificación de nosotros a Dios? Y más adelante en el 7 vamos a ver. Claro, la ley que hay en nuestros cuerpos, ¿no? Mortales, pero el deseo de santificación tiene que estar constante en nosotros. Y todo lo que Él nos lleva es a santificarnos, hermanos. Desde Jesús, que predicaba, era pura santificación. O sea, guarden mis palabras, guarden mis estatutos. Y nosotros ahora cuando nos hablan de santificación, yo creo que nos perdemos de donde estamos sentados. Ay, voy a hablar de santificación. No va a estar interesante. Ay, que hable lo que quiera. Oídos sordos. Fíjense, hermanos. Decía Oira que platicaba con alguien. Al no poner atención a lo que se nos predica, no porque seamos nosotros muy entendidos los que estamos aquí, pero es como mismamente decirle al Señor, no me importa lo que tú tengas que decir para mí, yo vivo como yo quiero. Fíjese bien, que nos dijeran así nuestros hijos, hermano. Híjoles, qué canijo, ¿no? Y es lo que es, con las acciones que tenemos a veces, es lo que nosotros generamos, o eso es lo que damos de ver a Dios. Y el problema es que Él conoce nuestros corazones. Entonces estamos abiertos totalmente a lo que Él ve en nosotros, un rechazo total cuando tenemos la gran bendición de poder escuchar su palabra. Qué difícil, hermano. No sé si usted lo ve, pero es tan importante que nos santifiquemos. ¿Cómo nos vamos a santificar? Si no leemos la palabra, si no leemos lo que al Señor no le agrada, lo que al Señor le agrada de nosotros, si no vemos lo que Él ha dicho en su palabra, ¿cómo? Pasando tiempo y tiempo en lo que nos deleita en las redes sociales, en cualquier otra cosa que sea, va a ser bien difícil o imposible, hermanos. Y fíjese, el 23 lo fecunda y dice Pablo totalmente, porque la paga del pecado es la muerte. Totalmente, hermanos, una muerte eterna, una muerte espiritual eterna. Tanto así, esta muerte aquí en un libro de estudio la lleva cuando este varón Simón vio a los apóstoles que hizo, que cuando oraban por ellos descendía el Espíritu Santo como esa gran señal, ¿no? Y que él quiso pagar por el Espíritu Santo y les ofreció dinero y les dijo, dame de eso. Y eso está en Hechos 8:23, ahí usted lo lee en la casa y eso. Pero ellos le dijeron, eso que está en tu corazón es iniquidad totalmente, ese deseo, estás muerto espiritualmente. Le dijo, arrepiéntete y tal vez, incluso ellos le dicen, y tal vez el Señor tenga misericordia de ti y te perdone. Entonces, ese por eso nos lleva ahí a esa muerte espiritual, hermanos, alejada totalmente del Señor. Esa es la paga del pecado. Eso es lo que el pecado ofrece. Claro, una vida tal vez de deleite aquí, que no, yo vivo como quiero y a mi manera y como sea, pero, ay, hermanos, qué vano, ¿no? Porque la vida aquí es tan corta. Fíjense que yo tengo 27 años y yo siento que ayer nací, hermanos. O sea, desde que me recuerdo, yo siento que este tiempo va bien rápido. Y digo, híjole, es tan corta la vida para querer decir yo aquí y luego ver, porque somos conocedores ahora, estar apartado del Señor. Qué triste vida, ¿no? Estar apartado del Señor. O sea, no tener a nadie a quien ir cuando te sientes tal vez enfermo, cuando te sientes con dificultad y eso, porque las mismas dificultades da
a las personas. Unas cosas son los estatus sociales y otra es que todos somos humanos y podemos. Pero qué feo, ¿no? Vivir solos. Dejemos a un lado que estamos perdidos eternamente. Pero vivir solos. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Señor, Él nos redarguye, pero también, hermanos, Él tiene la palabra para que nosotros seamos vivificados nuevamente. Eso es lo que sucedió con Jeremías en ese canto tan hermoso que me encanta, ¿no? El que dice de que Él quiso de su propia carne dejar de predicar, pero el Espíritu de Dios ardía como fuego, hermanos, dentro de Él y dijo, no pude contra Él, no podemos. Eso es lo que sucede en nuestros corazones cuando el Señor está ahí. Y la dádiva, el regalo, dádiva aquí es totalmente el regalo inmerecido del Señor, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo es claramente que con Él, cuando Él nos recoja, pero es en la manera o en la predicación, en toda su forma de vivir de Él, en Cristo. Nos habla de un estado en, o sea, de presente, no de voy o estuvo, no, en, es presente. Por eso es que hablan las vírgenes insensatas, ¿no? Que unas se durmieron, o sea, tal vez estuvieron con cierto, se les apagó la lámpara, estuvieron tal vez con cierto aceite, pero las que estaban preparadas, las que estaban en adentro, listas, esas son las que llevaron la bendición. Entonces, por eso es que también claramente donde dice el 3:16, el que cree, nos habla de una acción del momento, ahora sí que del instante, ¿no? O sea, una vida que tenemos que tener nosotros, hermanos, ahí siempre. Él no estuvo porque mi papá, no, es diferente, eso es personal totalmente, es el regalo perfecto. Nadie en esta vida, ni en cualquier otra, nadie, hermanos. O para los que creen que hay otra vida, ¿no? Como los que creen que reencarnamos en ratas y eso, cada quien. Nadie puede darnos este regalo. Nadie puede decir, yo te voy a dar vida, yo te voy a regalar. Fíjese, bien difícil que nos regalen algo. Hay personas que sí son y son generosas, pero es bien difícil que alguien dé la vida y menos por personas que lo han abofeteado, hermanos. Nadie puede darnos la vida eterna, solo el Señor. Ese es el regalo, hermanos, que usted ha recibido. Claro, los que estamos en el Señor y los que creen en Él y se santifican para Él, es el regalo supremo, hermano. No hay ningún otro regalo más valioso. Tal vez aquí pueda tener eso, no vale nada la pena, no se compara lo más mínimo a lo que es la salvación y la vida eterna con Cristo Jesús. No hay mayor galardón, hermanos. Por eso es que es el supremo, por eso es que dice que toda la supremacía está en Cristo. Si ven por ahí ese canto tan hermoso que dice que a Él le agradó que en todo fuera Él el primogénito, o sea, el primero en todo, hermanos. Y digo yo, híjole, Señor, ahora, estuve yo estudiando y puede ser que me equivoque y acepto esta corrección, pero así palabras claras hablando de esclavitud, solo fue el Señor Jesucristo y Pablo que hablaron de lo que es ser esclavos del pecado. Y en Juan 8, acompáñenme, en el libro de Juan 8, en su versículo 31, el Señor viene del contexto de estar queriendo explicarle a estos varones que Él es la luz del mundo y que a donde yo voy les dice ustedes no van y tanto así, pero en el 31 dice, y les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, fíjense bien, a los que habían creído en Él. Si vosotros permanecieres, otra vez, hermano, la acción constante en mi palabra, ¿a qué nos va a llevar su palabra si no es a santificarnos a Él? ¿A qué nos va a llevar su palabra si no es a guardarnos para Él? Por eso, como lo acabamos de decir en el canto, ¿no? Como una novia ataviada para su esposo. Seréis hasta entonces verdaderamente mis discípulos. O sea, palabras del Señor Jesús, hermano. Aquí no hay... Esto es Dios mismo hablando. Entonces, póngale ahí usted. Por eso es que la vida tan importante, yo no sé dónde es que los que predican el libertinaje, dónde es que quedan estas páginas, o cómo las predicarán, no sé cómo las tuercen. Qué feo, ¿no? Pero pues ellos sabrán qué le van a decir al Señor en aquel tiempo. Y entonces les dice, y conoceréis la verdad,
que Él es la verdad, es la palabra cumplida, pero la verdad, hermanos, también que está reflejada en su palabra del Señor. Y dice, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Del peso del pecado. Si usted ya, ahora sí que soldado advertido, ya sabe, ¿ok? Si morimos es porque nosotros queremos. Entonces unas personas por ahí le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Fíjese bien, porque el Señor les dijo, si vosotros permanecéis, todo lo que el Señor les estaba hablando, los estaba llevando al pensamiento de que tenían que estar totalmente al deseo y al llamado que Él tuviera. Por eso es que ellos les dicen, nosotros no hemos sido esclavos. ¿Qué somos entonces nosotros si dejamos llevarnos por lo que el Señor dice, hermanos? Ya no somos esclavos del pecado. Somos, si venimos a ser esclavos de Cristo, o deberíamos de ser nosotros los esclavos del Señor. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, les dice, seréis verdaderamente libres. El Señor nos ha libertado de todo eso, hermanos. Entonces viene Jesús y les dice, bueno, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, y esta palabra ser es el constante, la constancia. Lo mismo que les vengo diciendo es la acción constante. Así como el santificarnos tiene que ser constante, pues lo opuesto sería el desantificarnos, pues sería vivir en pecado constantemente. Y Jesús les dijo, esclavo soy del pecado. Esta palabra es el mismo doulos, que es pues el que no somos, estamos atados totalmente, no tenemos, venimos a deleitarnos tanto, hermanos, que vuelvo y les digo, lo bueno se nos hace totalmente en contra y terminamos mal en esa cuestión. El 35, y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre. Fíjese bien la metáfora que el Señor le está diciendo. Y el hijo sí queda para siempre. Esa es la diferencia. Por eso es que el Señor les dijo, ya no los he llamado siervos, los he llamado mis amigos. El Señor tan misericordioso, hermanos, sin nosotros merecernos, nos dio lo que Pablo dijo, la dádiva, el regalo. Por eso es que nosotros un día estaremos con Él en ese momento. Así dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra persona que pueda ofrecernos, ni es que el Señor nos está muriendo por ofrecernos, no, sino Él es el camino y se nos presenta. Se dice que sois descendientes de Abraham, pero fíjese bien, esto es lo que no saben, Abraham fue considerado amigo de Dios, hermanos. Fíjense bien, pero procuráis matarme. El Señor expone nuestro corazón. Por eso es que le digo que es tan importante, hermanos, aprovechar bien el tiempo. Yo sé que podemos pasar situaciones y eso, pero si nos reunimos, hermanos, estamos aquí, es porque hemos entendido a qué venimos, hermanos. No hemos venido nomás al pasar tiempo. La vida no es así, hermanos. Es demasiado importante y trascendental lo que hacemos en esta vida para vivirla como que sea, ay, al ahí se va. Ay, al cabo si canto, si quiero, o si levanto mi mano. No, es que nazca del fondo de nuestro corazón. Es como presentarnos al Señor y decirle, Señor, esto es lo que traigo, Señor. O sea, me entrego totalmente. Yo quiero estar en un momento de solemnidad contigo y ser bendecido, pero que también tú veas mi condición de que vengo humillado delante de ti. Porque mi palabra, dice, no haya cabida en vosotros, les dijo el Señor, exponiendo su corazón. Yo hablo, les dice, lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Pero ni siquiera. Entonces vienen nuevamente y les dicen, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuisteis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En el confrontamiento, porque ahora procuráis matarme. O sea, el deseo que ellos tenían era malo, ¿no? Fíjese bien, porque ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces, fíjense bien cómo el Señor los está llevando. Y le respondieron,
No somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios, muy conocedores, ¿no? Entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, a ver, hermanos, ¿de quién somos hijos ahora en Cristo? De Dios, ¿no? Entonces, ¿qué les va a decir aquí? Ciertamente me amarías. O sea, les habla de lo que deberían de sentir sus corazones si vuestro Padre es Dios. Del buen deseo, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, amor. A ver, ¿quién se los puede? Amor, gozo, paz, templanza, dominio propio, mansedumbre y todo. Bueno, fíjese, he venido, dice, pues no he venido a mí mismo, les dijo, sino que Él me envió. ¿Por qué les pregunta? ¿No entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué deseos tiene el enemigo, hermanos? O sea, pura maldad, y es lo que penetra. El problema es que llegamos a ser tan esclavos de eso que nos deleitamos en eso. Y el Señor les dice, Él ha sido homicida, o sea, se suicidó Él mismo al querer compararse con Dios, al querer hacer esto desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando nosotros estamos apartados del Señor, todas nuestras acciones son malas, hermanos. Todas son, y aún es tanto el que tenemos que tener tanto cuidado, porque sé que tal vez hay muchas personas que no han cometido eso, pero hijo, les dijo Pablo, una sola cosa, un solo error nos hace transgresores como si lo hubiéramos hecho todo. Tanto así que el Señor les dijo, no necesitas siquiera llegar al acto de fornicación o adulterio. Con simplemente que tú codicias en tu corazón, ya está hecho. O sea, fíjese, porque a veces nos gloriamos en eso, ¿no? Pero nada. Y el Señor les dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La persona que está esclavizada al pecado, hermanos, no hay nada más que hable o que quiera llevar a las otras personas o que acarrea a las otras personas con su manera de vivir que eso, hermanos. Es muy importante que entendamos que nuestra vida debe sí o sí diariamente buscar en nuestro corazón la santificación a Dios. Es el fruto que hemos recibido, como dijo Pablo, después que conocimos a la justicia de Dios. Después que hemos recibido al Señor, tenemos por fruto la santificación y la vida eterna, el regalo perfecto. Como si no es que los está llevando a que por obra van a ganar, no, pero sí les está mostrando la manera que tienen que vivir que tenemos que vivir en este mundo. No sé, hermanos, si espero no haber ofendido a nadie, ni mucho menos, pero a lo que yo veo y leo en las Escrituras está claro. Yo creo que ahora ya queda, como Pablo dijo, cómo nos vamos a presentar nosotros. Si decidimos presentarnos como seguíamos antes en el pecado para todas esas cosas que hacíamos, o verdaderamente decimos, no, Señor, me tengo que santificar, no porque tenga que o porque quieras tú que así sea, o porque, ay, el Señor claramente Él es justo y va a dar su paga, pero tiene que haber ese deseo en nosotros, hermanos. Es nacido de Dios, es de la naturaleza de Dios. Ya la nueva criatura piensa en nuevas cosas. Ya no podemos seguir igual, no podemos seguir claudicando entre dos. Sí está la tentación, sí está claramente esa ley en nuestros cuerpos mortales, pero ya no tenemos por qué obedecerla, hermanos. Mayor es el que está con nosotros, mayor es el poder del Espíritu y de Dios mismo, porque es Dios mismo el que está con nosotros. Qué difícil de entender, ¿no? Ese Dios tan poderoso, pero es así, hermanos. No sé si alguien quiera compartir un poquito más para enriquecer la clase, o pues son temas bien claros, nomás que pues le sacamos la vuelta porque, vuelvo y le digo, nos incomoda un poco, porque a veces y nos inclinamos más por lo contrario, ¿no? Pero el impulso está ahí, hermanos. Queda en nosotros si hacemos lo que el Señor nos llama, nos santificamos a Él, nos apartamos totalmente para Él y escuchamos su voz. Es muy importante escuchar lo que Él quiere de nosotros.
y no solo vivir por nuestros propios deseos, hermano, que es lo que también nos aleja del Señor. Eso se llama, póngale egoísmo, egocentrismo, es pecado. La paga de eso es muerte, muerte espiritual, muerte eterna. ¿Qué le parece si donde está inclinamos nuestro rostro? Le decimos, Señor, gracias porque nos permitiste, Señor, reunirnos en esta tarde, Señor. Gracias porque tú has sido misericordioso, Señor, y nos has permitido esta tarde poder estar aprendiendo, Señor, y escudriñando tu palabra, Señor. Hay muchas cosas que tal vez a nuestro corto entendimiento, Señor, aún falta mucho que entender, Señor, pero confiamos, Señor, en ti, Dios, que tú, Señor, eres el dador de toda la sabiduría. Muestra a cada uno de mis hermanos, Señor, a mi persona, Señor. Y yo sé que ya nos lo has mostrado por tu palabra, Señor, lo que tú deseas de nosotros, el deseo de tu corazón, Señor, que te sigamos verdaderamente, Señor, con todo corazón, con todo anhelo y deseo, Señor, de guardarnos para ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, a poder llevarlo a cabo, Señor. Y ten misericordia en nuestras vidas, Señor. Permítenos vivir una vida en obediencia a ti, Señor, a la doctrina que hemos sido expuestos por tu palabra, Señor, para así también poder alcanzar a otras personas que están esclavizadas al pecado, Señor. Permítenos ser esos luminares en el mundo, como tú dijiste, Señor, y la sal que sazona a esta tierra, y no hacernos uno más de ellos, Señor. No porque lo sentamos o queramos hacer discriminación con ellos, sino que la realidad es, Señor, que esa manera de vivir es incorrecta, Señor, y no te agrada a ti, Señor. Gracias, Señor, permítanos regresar con bien a nuestros hogares, Señor. Recibe las ofrendas y diezmos, Señor, que van a ser traídas en este momento acá, Señor, y bendice tú, Señor, a tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, recordarles de que el viernes estamos ahí al lado local pequeño a las 7 p.m. y pues ahí lleve lo que el Señor le dice que lleva de traje.